Muchos manejan coches, tú los entiendes. Y entonces llego con mi papá y le digo, oye, sabes que ya no voy a estudiar, pero mira, voy a trabajar y voy a empezarme a comprar herramienta y en 2 años yo debo tener un taller. Y yo creo que se lo dije tan seguro que no le quedó de otra. En los primeros meses era lavar carros. No manches, voy a lavar un Porsche, voy a lavar un Ferrari, ¿no? A este Porsche le vas a bajar el motor. Y yo me quedé así, siento que es mucha responsabilidad para mí, ¿no? Y me dice, pues lo tienes que bajar. Esto no es un taller, aquí no se arreglan carros, esto parece un hospital. Dice, no, sí se arreglan carros, pero es que estamos limpios, ¿no? Y no la mecánica tiene que ser sucia. Esos niveles llego yo de obsesión de orden. Como un piloto sí te ayuda. Hay quienes te van a llegar, se va de atrás. Sí, ¿en qué momento? ¿Soltaste, frenaste? ¿Qué pasó? Ese piloto que nada más te dice eso, dices, no me estás ayudando, ¿no? En el peor momento que digas, ya vas a tronar, lo que sea, te aferras. ¿Por qué? Porque esa es tu meta. ¿O crees que ha valido la pena vivir con esta pasión y esta intensidad a lo que haces? Sí, totalmente. Eso hoy en día es mi vida, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Redline, Historias al Límite. El día de hoy estamos con Iván Valderrama. Él es jefe de mecánicos en 1111 Racing Team. Él es mecánico, tiene su propio taller, por lo que se es piloto o piloto no. O sea, sí soy de los que se sube a un carro, lo maneja, puede correr y todo, pero yo pienso que un piloto es alguien que le gusta, le apasiona y le dedica tiempo a prepararse físicamente, alimentarse bien, ¿no? Para aguantar, tener fuerza para una carrera de resistencia. Yo no lo hago, no, yo no, o sea, sí manejo y todo, pero no me considero piloto. O sea, hay un trecho más largo, ¿no? Creo yo, para considerarse piloto. Sin embargo, sí te has subido entonces cuando hay Sí, carrera, ¿sí? sí, hemos corrido en los casos donde a lo mejor hay que llenar el hueco de que no hay un piloto, entro yo para sustituir y poder. Digo, hay carreras que se corren con 4 pilotos, ¿no? Otras con 2, otras con 3. Hay veces que solo se juntan 3 y entonces ahí entro yo para sustituir a ese cuarto faltante. ¿Y cómo te va en tiempos a ti con eso? Bien, o sea, sí me considero bueno para la manejada. O sea, sí tuve buen maestro. Entonces, siento que soy bueno y he notado que como que cuando mis pilotos corren y entro yo, ponen mucha atención en los tiempos, ¿no? Así de, a ver, vamos a ver cuánto es este amigo, ¿no? Y yo comparando, pues, obviamente lo sé porque yo llevo esa parte también de los tiempos, sí llego a hacer muy buen tiempo. De repente me ganan y todos son bien felices porque se echaron al jefe. Ajá. Pero yo digo, después de 60 vueltas, si no haces un mejor tiempo, está cañón, ¿no? Sí. O sea, si yo me subo es para probar un carro 3, 5 vueltas. Y cuando me he subido es ya darle más de 40 vueltas, hago Buen tiempo. buen tiempo. Wow. Sí. Cuando digo auto, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué sientes? Pues para mí el auto ha sido mi vida, ¿no? Mi vida, porque desde muy chavo yo me dedico a los carros. Eh, no, lo veo como pues ya es una parte muy grande de mi vida, ¿no? Los carros. O sea, cuando yo lo veo no me llega otra cosa más que pues, una bola de conocimientos que tengo y que he adquirido con el tiempo y que es gran parte de mi vida. O sea, podría decir que es más de la mitad de mi vida, ¿no? Cuando dicen autos, ¿no? Este, es lo que yo veo, ¿no? Cuando me oigo esa palabra. Para mí, muchos manejan coches, pero lo que he visto en ti es que tú los entiendes, tú los ves y de puro oído sabes que tienen. ¿Desde cuándo tienes esta afición o cuándo fue el primer acercamiento que tienes con los coches? O sea, tus papás se dedicaban a eso, tú empezaste con esta pasión, ¿cómo fue? Mira, yo de que tengo uso de razón, ¿qué será desde los 3, 5 años?
pues yo me acuerdo de mi papá manejando, ¿no? Y era un carro que en sus tiempos era lo equivalente hoy en día a traer un SRT8 de los Hellcats, ¿no? Entonces mi papá tenía un carro así, era un Dodge Dart 78, justo de mi año, o sea, cuando yo nací lo compró. Y era un carro especial, hasta años después lo entendí, o sea, que yo para mí era subirme a un carro normal, ¿no? Pero ya después con el tiempo mi papá me decía, mira, este es un carro especial porque es un Eurosedán, que es 8 cilindros, 360, con 4 gargantas. Y luego me empezaba a enseñar más características, ¿no? Me decía, es que este es un Super B, pero de 4 puertas, ¿no? Y yo decía, pero el Super B se ve más bonito, ¿no? Porque tiene Ujú. colita y lo único que le faltaba es ser, bueno, o que tenía de más era 2 puertas de más y una cajuelota, ¿no? Ajá. Pero mecánicamente era un Super B. Y entonces, eso es lo que tengo yo como lo primero, ¿no? El recordar que cómo aceleraba y cómo abría sus 4 gargantas ese carro. Para mí era, estoy seguro que yo le decía a mi papá, vuélvele a acelerar, ¿no? O sea, dale más, ¿no? O estar en los estacionamientos de esos techados que son de piso medio lícito, Ajá. que le aceleraba tantito y que rechinaba al primer toque, ¿no? Como niño era, papá, a ver, písale, ¿no? Y es mi primer acercamiento con los carros, creo, es el que yo Ujú. tengo. Luego viene, durante toda mi infancia, nunca vi que mi papá llevara un carro a un mecánico. O sea, él le arreglaba su carro. O sea, él tenía ese conocimiento y la facilidad de arreglar, afinar el carro, desarmar el carburador, cambiar bujías, todo, frenos, todo. ¿Te ponías a ayudarlo tú a...? Sí, hubo una edad en la que yo quería ayudar, ¿no? Y sí, me ayudaba o sea, me motivaba a ayudarlo. Pero desgraciadamente mi papá es una persona que es un poquito estricto. Ujú. Y pues llegaba un momento en el que, como un ejemplo, pásame la 25. Y yo decía, ¿cuál es la 25, no? O sea, Ujú. ¿25 qué? Me decía, la 25. Pues la 25 es una llave de media, ¿no? Con una de 9 16 junta, ¿no? Entonces, en ese momento yo no entendía, ¿no? O sea, y entonces era un poquito frustrante no poder ayudar Ajá. y ver que mi papá se enojaba, ¿no? Ajá. Pero, sin embargo, ahí estaba yo. Y de hecho, él habla mucho, ¿no? Que dices, me sorprende que te hayas dedicado a los carros, porque yo fui una persona que a lo mejor te fundió el fusible, ¿no? De ser tan Tan regañón estricto, como tan... haya Ajá. sido, ¿no? Pero no, en el fondo sí me gustaba. Ajá. Y llega el momento a los 17 años más o menos, que nunca fui bueno en la escuela, ¿eh? O sea, yo siempre fui de los pésimos. Ajá. Me gustaba el cotorreo y todo eso, ¿no? Pero no era bueno en la escuela. Ajá. Entonces, cuando voy a acabar la prepa, yo dije, no, man, definitivamente no voy a poder acabar la prepa. O sea, tengo que empezar a tener un plan de vida porque mi papá me va a poner una, ¿no? Ajá. Y entonces en mi cabeza empecé, ¿no? Yo, aunque no acabe la prepa, me voy a ir a buscar trabajo, ¿no? Y un gran amigo mío de toda la vida me dice, oye, mi tío y mi primo tienen taller mecánico, ¿por qué no le vas y les pides trabajo? Y dije, lo voy a hacer antes de llegar con mi papá y decirle, sabes que ya no voy a estudiar, ¿no? Ajá. Ya tenías que tener tu Yo plan ya para decir. tenía que tener mi plan. Ajá. Y entonces llega ese día en el que no, o sea, sí hice exámenes para la universidad y todo, pero aunque me quedara, pues si no acababa la prepa, pues no había lugar, ¿no? Y entonces llego con mi papá y le digo, oye, sabes que ya no voy a estudiar, pero mira, voy a trabajar y voy a empezar tal día y todo. Entonces se quedó así, híjole, este cuate ya tiene todo su plan hecho. Y le dije, ¿y sabes que yo voy a trabajar 2 años? Y en esos 2 años voy a ahorrar y voy a empezarme a comprar herramienta y en 2 años yo debo tener un taller. Y todos contentos, ¿no? Pues yo veía como mi papá como que se reía, como que decía, no, Decía, no puedo contar esto, ¿no? O sea, ya. ya hacía... Pero él te, o sea, perdón la pregunta, pero él sí tenía fe, o sea, sí te veía con, ay, vas a regresar al camino de la escuela, o sí decía, No, pues yo creo que él sí en su cabeza dijo, no, este cuate ya se ahí, fue. hasta ahí llega, ¿eh? Ajá. Obviamente, yo estoy seguro que sí tenía fe, o sea, sí la tenía, si no, no Ajá. me hubiera dejado, ¿no? Claro. Y muchos años después ya él me lo dijo, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Nunca pensé que, o sea, sí creía en ti y todo, pero yo creí que no iba a estar, no lo ibas a lograr, o sea, no que no lo fueras a lograr, sino
que fuera así, como Ujú. lo has hecho, ¿no? Eso, y a mí me llena mucho de orgullo que mi papá me diga eso, ¿no? Sí, Que me algo haya... que te gustaba, Ajá, que sí lo hayas logrado. O sea, que dijiste, voy a hacer esto, lo conseguiste. O sea, exacto. fuera del camino que fuera, que Ahí hayas en el modo logrado. en el que se lo dije, ¿no? Sí, Porque pues, yo le dije, este es mi plan y va a ser mi oficio, ¿no? Y yo creo que se lo dije tan seguro que no le quedó de otra, no así le quedó como de otra de, más que aceptarlo. sí. ¿Y cómo fue estar en este taller de tus amigos? Mira, al principio, cuando yo llego, de hecho, mi papá me ayudó un poco en ese aspecto. Me Ujú. dice, a ver, ya pediste trabajo y le digo, ya. Y me dice, bueno, ¿y cómo va a estar, no? Y digo, bueno, necesito ir a hablar de cuánto me van a pagar y todo. Y él me dice, ¿te van a pagar? O sea, pero si no sabes hacer nada, ¿no? O sea, me dice, yo creo que lo correcto es que llegues y tú ofrezcas dinero por aprender. Y me quedé con la idea de, "Oh, pues, ¿de dónde saco dinero, no?" Y mi Ajá. papá me dijo, pues yo te ayudo, o sea, pero tú llegue y si no te dan trabajo, porque no ocupan ahorita un chalán, lo que sea, ofrece que trabajes y tú pagan. O sea, y ahí entendí un poco que aprender cuesta, Claro. ¿no? Y sí llegué yo con esa intención con este amigo y le dije, oye, mira, yo vengo a querer trabajar contigo y mi idea es, yo te pago, pero déjame trabajar y aprender de estos carros, ¿no? Y me dijo, no puedo aceptar eso, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a reclamar el día que me descompongas o me dejes algo mal, ¿no? O sea, o que la riegues, ¿no? Ujú. Yo te tengo que pagar, o sea, tengo que pagar para poderte exigir. Y entendí que no me iba, que yo no iba, ahí vi que no iba a tener que pagar yo, ¿no? Ujú. Por aprender. Eh, yo sabía que este amigo se dedicaba a carros, pues, estoy De alta hablando gama. mediados de finales de los 90. Ajá. Tenía carros que yo ya los había visto, pero muy esporádicamente, que íbamos por Insurgentes y había unos lotes de carros muy de Porsches, Ferraris, todo eso, ¿no? Pero cuando entro a ese taller y veo que todos esos carros están ahí, pues para mí fue, no, man, o sea, qué padre, ¿no? O sea, Sí, porque en esa época no veías ni uno en la, bueno, no ninguno en la había, calle. en esos años los únicos carros deportivos que había, lo que yo me acuerdo era, el primero que llegó fue el Corvette, ¿no? Ujú. Y luego llegó el 300 ZX. Y hasta ahí ya. O sea, eran los dos carros que los veías y decías, qué carrazos, ¿no? Tenía o sea, hubo la oportunidad de que viajábamos a Estados Unidos y ahí veías más carros, ¿no? Entonces los veías aquí en México y decías, qué padre que en México empieza a ver este tipo de carros, ¿no? Ujú. Porque allá hay un chorro, pero aquí no. Y cuando llego en esos años y veo que hay un taller que tiene todos esos carros que nadie tiene, para mí fue La lotería. exacto. Wow. Sí, Disneylandia. Sí. Bueno, sí, sí, te entiendo perfecto. Y yo cuando llego y entro a ese taller, lo primero que me ponen a hacer, me dicen, el lunes te veo aquí a las 10 de la mañana, ¿no? Llego y dije, ¿qué voy a hacer, no? O sea, ¿A qué le voy a meter aquí. mano? Sí. Y este amigo tenía la costumbre de llegar un poquito tarde, pues yo así esperando, ¿no? Y llego y lo primero que me dice, ¿ya barriste? Y yo, no, pero porque no sé qué hacer, ¿no? Y, bueno, tengo que barrer barro, ¿no? Y ya acabé, ¿no? Ahora lávate todos los carros. Y para mí era, no manches, voy a lavar un Porsche, voy a lavar un Ferrari, ¿no? Y le decía, ¿y cómo, no? Pues agarra una cubeta y así, con jabón y primero, y me explicaba todo, ¿no? Entonces yo lo empezaba a hacer. Para mí, los primeros meses era lavar carros. Ujú. Me aprendí porque me encantan los carros. Las líneas de un Porsche 911, ¿no? De un Ferrari 308, de un Rosa, ¿no? O sea, Ujú. todo eso y yo lo disfrutaba. O sea, yo como que mi mano decía, no, mira, este es su Pompi. O ¡Guau! sea, Sí, sí, sí. Ya te y imagino así sí, suavecito, tallando, haciendo. Qué ajá. increíble. Ajá. Y de ahí ya fue había unos mecánicos que yo los veía y decía, no, estos sí le saben. O sea, los ves abajo del Ferrari, quitando ahí tornillos y todo. Y de repente me dicen, ahora te le vas a pegar a este amigo para que tú seas su chela, ¿no? Y entonces, por fin voy a tocar un Porsche, ¿no? No, lo único que tocaba eran las herramientas, o sea, me ponían a lavar las herramientas, a acomodarlas, a todo, ¿no? Yo he sido siento que soy un poquito obsesivo con las cosas. Yo me acuerdo de las cajas de herramientas de mi papá, eran de esas de láminas y Ujú. chiquitas.
y todas las herramientas estaban ahí revueltas, Hechas. ¿no? Ajá. Cuando llega a este taller veo que hay cajas de herramientas muy profesionales que cuando yo las abrí decía, no, o sea, las llaves acomodaditas por tamaño, ¿no? Los dados, los desarmadores, ¿no? Y yo me acuerdo que agarraba la llave 8 y la hacía así como marimba, porque suena así como marimba, o sea, Ajá. y entonces yo me ponía así. Y entonces yo llegó un momento en el que yo te podía decir, del ruido, Ujú. ya decía, esa es una llave 10, esta es una 13, Ay, ¿no? en serio. Ajá. Ajá. Y hasta que me cambiaron la marca de llaves, ¿no? Porque son más gruesas, lo que sea, Ajá. suenan distinto, ¿no? Pero en esas yo me acuerdo que, me acuerdo la marca, son unas Snap-on, que carísima la herramienta, y con esas, con eso se trabajaba, ¿no? Eso es un poquito ahí chistoso que esos niveles llevo yo De obsesión. de obsesión de orden. O Ujú. sea, algo que sí me fue fácil es llevar un orden, ¿no? En un taller. Este amigo era muy, muy exigente, o sea, al grado que sus clientes llegaban y decían, esto no es un taller, aquí no se arreglan carros, esto parece un hospital. Wow. Y decían, él les decía, no, sí se arreglan carros, pero es que estamos limpios, ¿no? Limpiamos y todo, y no, no la mecánica tiene que ser sucia, ¿no? Ahí empecé a aprender ese tipo de detalles que hacen la diferencia, ¿no? Y él me decía, ¿cómo se vería uno de estos carros en un taller lleno de tierra, con grasa, aceite? O sea, no, no se lo merece el carro, ¿no? O sea, no va. Y entonces eso, yo coincidía mucho con eso, ¿no? Ajá. Es cierto, o sea, no son carros cualquiera, ¿no? No cualquiera los tiene, no, se merecen un cierto respeto, ¿no? Ujú. Su trato especial, claro. Exacto. ¿Y cuál fue el primer coche que te acuerdas que le metiste mano? Así de ese tipo, fue una vez, no sé, que llevaba 3, 4 meses yo ya ahí, y un día de la nada llega este amigo y me dice, a este Porsche le vas a bajar el motor. Y yo me quedé así de, ¿cómo crees? O sea, me dice, no, ya viste cómo los baja el güero, ¿no? Y yo, "Pues sí lo he visto, le ha ayudado, pero siento que es mucha responsabilidad para mí, ¿no?" Y me dice, pues lo tienes que bajar. Era un Porsche 911, ¿no? Y entonces, pues dije, bueno, pues lo primero es levantarlo, ¿no? Ujú. Lo levanté y todo. Y de ahí él siempre era de observarme, ¿no? No, no decía nada. Como que decía que A prenda ver cómo trabaja. regándola. Ajá. Ajá. Yo creo que era de un cliente muy buena onda de él, que si llegaba el cliente me veía metiéndole mano a su carro, no iba a decir nada, ¿no? Y así empecé y todo. De repente llegó un momento en donde me trabé, dije, no, ya no sé para dónde, o sea, ¿cómo alcanzo ese tornillo? ¿Cómo quito ese chicote, no? Y entonces ahí yo le pedí ayuda al que yo era, el mecánico al que yo era su chalán. Yo le dije, oye, güero, ¿me puedes enseñar? Y me dice, no, a mí nadie me enseñó. Y entonces para mí era así un poco frustrante, ¿cómo voy a aprender, no? Y había otro que se llama Andrés, le dice, oye, Andrés, ¿me puedes? No, yo no puedo porque estoy aquí con este carro. Te pusieron a ti, tú hazlo. Y entonces yo decía, ching. Y cuando me doy cuenta, a este mecánico que le decíamos el güero, un día lo invito a comer. Ujú. Y digo, una comida bien sencilla, no comíamos tacos de jamón con queso doble crema, ¿no? Y era nuestra comida. Y entonces yo le digo, no, yo te invito. Y me di cuenta que cuando lo invitaba, cambiaba su humor. Así como que volvía más buena onda, ¿no? Ujú. Y dije, mira, por aquí le puedo llegar a este amigo. Y entonces le decía, oye, te invito unas carnitas, ¿no? Ajá. Y íbamos allá a la esquina por carnitas y se ponía todavía más, era más amable, más, o sea, su forma de ser cambiaba. Y dije, no, ya sé de dónde. Entonces, cuando yo lo invitaba, le decía, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes decir? Ah, claro que sí, va, no hay pedo, ¿no? Y entonces ¿Cómo? ahí me empecé a dar Ajá. cuenta que había que invertir, ¿no? Para aprender, en cierto modo, ¿no? Ajá. Y así fue cuando él me empezó a decir, a ver, mira, hazle así, Ajá. quita esta pieza. ¿Ya aflojaste las llantas? No, pues aflójalas. Y tienes que subir más alto el carro, ¿no? Digo, ahí él fue el que me enseñó mucho, de él aprendí mucho. Y fue así. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo como esos primeros pininos para de repente ya tú arreglar o bueno, dedicarte a un coche tú completo? O sea, de ser chalán a ya hacerlo tú completo, ¿cuánto te habrás tardado? Yo creo como un año, año y medio. ¿Un año? Sí. O sea, sí es. Hay cosas, ¿no? O sea, un ejemplo, hacer freno. Lo aprendes en 6 horas, ¿no? O Ujú. sea,
El tema es cómo lo haces. Ujú. O sea, puede llegar uno y nada más subes un gato y quitas una llanta y empiezas. No, pero en esta onda el chiste es, así me decía este cuate, me decía, el chiste de esto es verte que chingón, que se vea bien, ¿no? A ver, vas a subir el carro parejito, alto, ¿no? Y vas a quitar todas las llantas, vas a acomodar las llantas, los birlos, pum, pum. Cada tornillo que quites lo acomodas y cuando lleguen las piezas, tú lavas todos los calipers, todo, manda a rectificar. Los tornillos, lávalos. O sea, aunque nadie los vaya a ver, lávalos. Mm. Y entonces, en ese tipo de detalles es lo que lleva tiempo. O sea, acoplarte a eso, ¿no? O sea, porque uno está acostumbrado a quitar un freno, abres el caliper, cambias, pones y rectificas y ya no Va para armas. adentro, ajá. Pero él era así y engrasas y al final purgas. O sea, aprender eso te lleva ya hacerlo así como año y medio. ¿Cuándo tuviste la confianza para tener tú? O sea, de ahí tienes tu propio taller. ¿Cuándo fue que dijiste, ya tengo la confianza, a lo mejor el capital? No sé cómo fue ese paso de donde dijiste, de aquí hago lo mío. Mira, ahí yo, justo cuando le dije a mi papá, yo le dije 2 años. No, no fueron 2 años, me tardé un poquito más, como 4. Ajá. Y sí, a los 2 años yo ya tenía toda mi herramienta, todo lo necesario para yo empezar a hacer mis trabajos, ¿no? En ese inter nunca trabajé clientes míos, ¿no? Pues yo trabajaba en un taller, ¿no? Entonces, y tampoco fui de los de, oye, le decía al cliente que yo lo hiciera, nunca hice eso, ¿no? O sea, Ujú. yo respetaba ese tema, ¿no? Entonces, ya para eso tuvieron que pasar varias cosas, ¿no? De entrada, decidir salirme de ese taller para cambiar, no de rumbo, todo ha sido carros, pero pues de ser de mecánica, hace como 25 años salieron unos sistemas satelitales que trabajaban con un celular, que se ponía en los carros de alta gama para rastrearlos. Y usaban un celular, su batería, todo, ¿no? Instalar esos sistemas en carros así de alta gama, a mí siempre me gustó desarmar tableros, puertas y todo, o sea, porque siento que es algo de cuidado y que no cualquiera se avienta a hacer, ¿no? Rayar un plástico, la piel y eso. Hay Sí. mucha gente que no se anima por miedo, ¿no? Y yo no tenía ese miedo, yo para mí se me hacía algo fácil. Ujú. Entonces se dieron cuenta que yo podía hacer eso y me invitan a instalar ese tipo de alarmas, ¿no? Obviamente sí la regué algunas veces, rompí piezas y pues, es como todos, ¿no? Ajá, aprendes. Y se reponían y ya, punto. Y ahí me aventé casi 2 años trabajando yo en el ámbito de esos sistemas. Llega un punto en el que donde yo me fui a trabajar, crecieron a tal grado que necesitaban más instaladores. Entonces tuve que enseñarle más instaladores. Hoy los entiendo. En el momento dije, qué mala onda, porque me abrieron totalmente, ¿eh? O sea, cuando vieron que había otros 4 que ya sabían instalar, que yo les había enseñado, dijeron, no, el Iván ya vamos a quitarlo porque el Iván cobra bien caro, ¿no? Y entonces me Te quedé creaste así. tu competencia. Ajá. Ujú. O sea, eduqué a los que me quitaron El el trabajo. trabajo. Pero bueno, o sea, lo veo hoy en día y digo, bueno, pues si lo ven como negocio, pues es obvio, ¿no? O sea, de alguien que les cobra un chorro y tienen a 4 que lo hacen por mucho menos, pues por negocio lo van a hacer, ¿no? Ujú. Entonces, ahí me regreso cuando salgo de ahí, me regreso con este amigo al taller y, y ahí, cuando regreso, este amigo ya se dedicaba, aparte de a los carros de alta gama, ya tenían equipo de carreras, ¿no? Es ahí donde Ah, me acerco por primera vez a las a las carreras. carreras. Ujú. Sí, ¿qué coches tenían en ese momento para las carreras? Porque ahorita hay Copa 1.8, está la TSR. ¿Qué coches había en esa época? ¿En qué fórmula? En esa época, cuando yo llego a ese taller, o Ujú, sea, de regreso con este amigo, ujú. él tenía un Fórmula 3 Internacional Ajá. y un Reinar, que, o sea, uno es un Fórmula, totalmente un Fórmula, un autofórmula, y el Reinar es un poquito más, más tubular, pero es un formulita. Ujú. Y son como un Fórmula, ¿no? Con el piloto en el centro y todo. Tenían esos dos. Yo cuando llego y veo este tema de las carreras, eh,
yo veía que ya había más chavos, o sea, ya había quienes se dedicaban nada más a las carreras y los que se dedicaban a los carros. Yo regreso y dije, no, yo las carreras no me interesan, o sea, no me llama la atención, ¿no? ¿No te llamaban la atención las carreras? ¿Por qué? Porque yo decía, si lo que quiero es poner un negocio, no voy a empezar en las carreras, ¿no? Mm, Voy a empezar ya. en los carros de calle, ¿no? Y en los carros así padres, ¿no? Ok. Sí, bueno, es que viéndolo desde el negocio, sí. Ujú. Pero sí las carreras, o sea, haz de cuenta cuando hacían un llamado a la carrera, sí te emocionaba y sí estabas así atento al, ahí viene, arréglalo. Y todo este... No, mira, en ese momento Ajá. fue un poco diferente. Eh, me- yo veía que se iban a las carreras, no me llevaban. A mí me decían, no, tú te quedas en el taller y te encargas del taller y Mm, que tienen que salir estos carros, todo, ¿no? De repente un día se les olvidó, no sé qué pieza, creo que un alerón delantero de un Fórmula 3 y se habían ido a Monterrey. Y entonces me hablan y me dicen, oye, ve buscando un boleto de avión para que lleves el alerón. nos lleves el alerón porque se les olvidó a estos cuates y ni modo que corramos sin alerón, ¿no? Y entonces empiezo a buscar así, ¿eh? Ya empezaba el internet ahí. Ujú. Y le digo, oye, necesito tanto para el boleto. Y me dice, no, sabes que está carísimo, no, te voy a comprar uno de camión. Me aventé 14 horas de aquí a Monterrey Con tu con un alerón. alerón y horrible el viaje porque no se le puede cerrar el aire acondicionado Al y en la camión. noche tenía un frío. Ajá. Llego con el alerón, se los dejo y dije, ya. Pues como yo ya estaba ahí, realmente me empezaron a chalanear horrible en las carreras. Y empecé a ver que el calor, el polvo, todo eso, dije, no, esto no es lo mío. O sea, las carreras sí es chinga. Ujú, Y ya regresamos a México y me pagó, me acuerdo que me pagaban $100, creo. ujú. Hace muchos. Por un fin de semana estaba muy bien. Y de repente me dijo, oye, ¿quieres correr? ¿Quieres andar con nosotros? Le dije, bueno, sí me interesa. Así sí. Y empecé y todo. De repente me doy cuenta que, gracias a los pilotos que eran los dueños del equipo, que todos ganaban mucho más que yo, ¿no? Ujú. Y me dicen, oye, ¿por qué no te pagan igual, no? Y, pues, no sé, a mí me dijeron eso. Dice, no man, si a mí yo pongo tanto para ti. Y entonces de ahí dije, no, pues, ¿sabes qué? No quiero ya correr, o sea, Ujú, andar en las carreras. Ya después me convencieron otra vez porque ya hablaron con él y me pagaban igual. Y ujú. entonces ya dije, bueno, ya me empezó a gustar más. Ahí fue donde me empezó a llamar la atención las carreras. Pero bueno, estaba chavo, o ¿Cuántos años sea, tenías? yo creo que en esa época tenía como 19 años. Wow, sí estabas muy Sí, chavo. sí, si acaso, sí, como 20 años a lo mucho. Órale. Sí, y de ahí. Y pues luego se acabó el tema de la Fórmula 3. Continuó con un equipo de NASCAR, pero empezaba la NASCAR, eran las NASCAR Trucks, eran. Ujú. Y con ese fui como a 4 carreras de la NASCAR. La verdad, la NASCAR no me llamó la atención. Ujú. O sea, y fui a las que eran cerca de aquí, ¿no? De ahí fue que empecé a entrar a Ujú. lo que es el mundo de las carreras. Lo entendí, Ajá. sé cómo me enseñó a cómo se maneja un equipo. ¿Cuántos años estuviste en las carreras? Yo creo que han de haber sido unos 3 4 Tres, años. 4 años. ¿Adicionales a estos 4 que ya estabas o Ujú. fue durante? No, fue durante. Durante. Yo te digo, yo creo que me tardé para ya aventarme mi taller fueron como 5 años. Ujú. Entonces, en ese inter fue todo esto de las carreras, de las alarmas, todo eso. Ya te decidiste a tener tu taller y ¿recuerdas cuáles fueron los problemas para tener tu taller? O sea, si fue inversión, tuviste socio, ¿cuál fue el primer coche que arreglaste en tu taller? Mira, el aventarse un taller, mucha gente por miedo no pone su negocio, ¿no? No solo un taller, los negocios. Es miedo. Yo cuando llego al momento en el que veo que si quiero llegar al punto donde mi cabeza me está diciendo en la vida, pues tengo que empezar a arriesgarme. O sea, un ejemplo, llega un momento en el que a Iván no le gusta, justo mi esposa me dice mucho eso, dice, tú tienes un problema de autoridad, o sea, no te gusta que la gente te esté diciendo qué hacer. O sea, y para eso llegó un momento en el que dije, tengo que ser mi propio jefe, si no quiero esto, ¿no? Entonces dije, tengo que encontrar el modo de ser mi jefe. El único modo es pon tu taller.
y vas a poner tu taller y al principio no vas a tener mecánicos, lo vas a hacer todo tú. Cuando empieza a caminar, pues, un chalancito que te ayude y ya después un mecánico y ir creciendo poco a poco, ¿no? Cuando llega ese punto en el que yo digo, ya tengo que empezar, si no me voy a tardar más, es cuando como que si no lo piensas, ¿no? Si en ese entonces hubiera hecho números de, oye, te va a pasar que no vas a poder pagar renta, luz y todo, igual ni nunca me hubiera aventado, Ujú. pero lo tuve que hacer para darme cuenta y esforzarte más, ¿no? Y buscar más. Entonces ahí fue cuando yo decido, voy a poner un taller. Justo con un amigo de las carreras, que era un mecánico, le dije, oye, vamos a poner un taller. Y él me decía, no, ¿sabes qué? Si no nos sale, nos va a ir peor. Entonces yo le dije, mira, puedo aventarme a rentar un local. Vamos a meter chamba entre los dos. O sea, en mi cabeza era, pues, dos pueden traer más trabajo y nos vamos a michas, ¿no? Empezó así. Pero desgraciadamente eran pocos los carros y de esos pocos la mayoría eran de conocidos míos. Y entonces cuando me di cuenta dije, no, estoy repartiendo mi parte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él, por sus posibilidades, por lo que sea, pues no trae trabajo o Ujú. no el suficiente como para que sea equitativo, ¿no? Entonces ahí llegué y un día hablé con él, oye, ¿sabes qué está así? Me dice, no, sabes que yo no tengo bronca, yo además ni quería poner taller, o sea, Ah, pero bueno, aquí estoy, sí, ¿no? sí. Ajá. Y me dijo, no, ya quédate tú todo y dale. Y le digo, pues gracias, ¿no? O sea, y de todos modos, el día que quieras, tú ven y yo le dije, le digo, ven y arregla carros aquí, o sea, si necesitas, ¿no? Y sí, hubo un tiempo en que estuvo llevando sus carros y así fue que me animé a tener mi taller, ¿no? Siempre fueron porque tú eres especialista en alta gama, ¿siempre fue alta gama o de lo que tú tuviste en taller? No, en un inicio sí buscaba eso, ¿no? Ujú, Pero ahí entra otro tema, ¿no? Debe de haber un tema de que te conozcan ya. ujú. Los únicos que me conocían eran los clientes anteriores del taller donde estuve. Y yo nunca fui de, voy a ir a hablar con los clientes para que ahora me manden a mí el trabajo. No me gusta, porque yo decía, no me va a gustar el día que me lo hagan, ¿no? Entonces yo dije, tengo que respetar eso. Y mira, y si hubo clientes que cuando se enteraron que Iván puso su taller, me empezaron a buscar. Dicen, oye, Iván, ya pusiste tu taller. Oye, ¿cómo ves? ¿Está bien? Y le digo, oye, no puedo. Y yo hablaba con esta persona, con el amigo, y le dije, oye, me habló tal cliente tuyo para ver si yo se lo podía arreglar. No se lo recibía, ¿eh? O sea, y te lo digo para que No pienses que... piensa qué está pasando, porque quieren conmigo y no contigo, y habla con él, ¿no? Y nunca acepté un trabajo de un cliente de él. Más adelante, por ya la situación de que me empezaron a conocer y todo, coincidió con uno, dos, tres clientes que de repente me dice, oye, te voy a presentar un cliente que te va a mandar carros. A ver, iba con él y digo, yo usted ya lo conocía. O sea, era cliente de ese taller. Y le digo, ¿no se acuerda de mí? Me decían, no. Y digo, bueno, pues Ujú, digo, ya no fue que yo se lo quitara, lo recomendaron conmigo. O sea, una persona aparte, ¿no? ujú. Y ni modo de decirle, no, sabes que no puedo, ¿no? Pues mi amigo me habría dicho, oye, ¿por qué no quieres arreglar el carro, no? Y fue lo más así que hoy en día hasta lo he hablado con esta persona y No, no le afecta. O sea, digo, al final él ya terminó dedicándose a otras cosas. recuerdo en las historias que alguna vez me contaste, te volviste especialista, por lo que entiendo, te volviste especialista en Porches en esa época. Sí, porque eran los carros que más llegaban a ese taller. Ujú, O sea, y pues, al final uno aprende, ¿no? ujú, De ciertos carros. ujú, Sí me considero que le sé a los Porches. ujú, O sea, sí. mm, Desde los Bueno, es que hemos arreglado desde los primeros Porches, ¿no? Los 912, los 911 viejitos, todo, ¿no? ujú. A mí me tocó la transición del Porsche de enfriado por aire al enfriado por agua, ¿no? Me tocó el último enfriado por agua, perdón, enfriado por aire, ¿no? Que era un Porsche biturbo y que era un carro rarísimo, ¿no? Ujú. O sea, todo ese... Ahora, nos llegaban trabajos, un ejemplo, un Porsche turbo que se voló un camellón, ¿no? Y quedó partido a la mitad, ¿no? Ajá. Eso fue con el taller de este amigo.
pues aprender a desarmar un carro por piezas, así deshacerlo para empezar a volverlo a reparar y todo, le aprendes, o Sí. sea, y más si te gusta. ¿Cuál es el caso que tú consideras más difícil que te ha tocado resolver mecánicamente? Mecánicamente. Así el que dices, esto fue un dolor, no sé si lo volvería a hacer. Hay muchos, ¿no? O sea, hoy en día, Ajá. es más, hoy en día los carros, ¿no? Yo digo, pues, estos ingenieros que se metieron, ¿no? Porque hoy ves bandas de distribución sumergidas en aceite, ¿no? Ujú. Y que dicen, no, pues, dicen que es para hacerlos durar más, pero ¿cómo cambias eso, no? O sea, tienes que desarmar totalmente el motor para cambiar una banda de distribución. O sea, ¿A quién se le ocurrió? ajá, sí, por eso son bandas, ¿no? Porque antes Ajá. eran cadenas, las Sí, sí, cadenas sí. duraban más y sí las metían en el motor. Luego hicieron la banda Ujú. externa, pues es una pieza que vas a cambiar seguido, ¿no? Hoy en día la meten adentro y es una banda, pues por eso se rompen, se deshacen y los carros terminan ahí tirados, ¿no? Ese tipo de detalles que son muy recientes, cuando los veo digo, no puede ser, o sea, sí me causa Sí. flojerita, ¿no? Carros raros, así que no, que flojera dan. Un ejemplo del Citroën, ¿no? El Citroën que parece cucaracha, Sí. que anda en tres llantas cuando se le poncha una llanta. Este, fue horrible el carro, o sea, ¿qué dices? No puede ser. Ese tipo, no, todo es difícil, o sea, Ajá. si me preguntas cuál ha sido tu caso, la verdad fue un estaquitas. O sea, una camioneta estaquitas que traía un ruido y estuve 6 meses con la camioneta y no la encontrábamos. Al final era una liga, o sea, era una liga liga de plástico, Ajá. que estaba cuarteada y se le iba la presión del aceite por ahí. Entonces, por más de armar y cambiar y todo, ¿Qué hasta es? Sí. pasaron 6 meses hasta que me di cuenta de esa era la liga, el problema, ¿no? O Ujú. sea, que ya hoy lo sé, Ujú. pero el momento de no saberlo, pues me costó ¿Cómo, mucho tiempo. cómo desarrollas este sentido? Porque a mí me ha tocado verte ahora en el equipo en 11-11. eh, y luego cuando de repente has estado así con mi coche, yo veo que siempre andas escuchando los coches y andas viendo, no, le hace falta, como que tienes un sentido para saber, pero desde lo auditivo. ¿Cómo explicas eso? Mira, eso se lo aprendí a este joven también, este chavo, que me dio Ajá. mi primer patrón. Un día me sorprendió porque pues, llego y me dice, vamos a buscarle un ruido que hay en el motor. Y salió con un estetoscopio. Ujú. Para mí un estetoscopio de un mecánico dice, no puede ser, o sea, que no te pases, ¿no? Y era así con una varillita y todo. Y yo decía, esto está muy chistoso, nunca lo había Ajá. visto, ¿no? Y me metí abajo del carro con él Ujú. y le picaba así en el cárter y me decía, escucha esto. Y entonces me lo pasaba y él le apuntaba. Y me dice, ¿cómo escuchas? Le digo, se oye tac, 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 tac. Y me dice, ahora escucha esto. Y ahí ¿cómo lo escucha? Se oye chi, 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 ¿no? Entonces me dijo, así deben de sonar los motores, como relojito. Como cuando estás cerca de un reloj de estos automáticos. Ujú. ¿Cómo está trabajando la maquinaria? Dice, así se debe oír un motor. Y yo decía, ¿a poco así se oye tan poquito? Me dice, así se oye. Este sonido que está escuchando quiere decir que ya hay una biela que está empezando a cabecear, ¿no? Ahí en el cigüeñal. Es Ujú. por eso oye así. Y dice, ahorita vas a ver que si le bajamos el aceite va a salir rebaba y quiere decir que ya hay un desgaste. Y dicho y hecho, así era. Entonces, ahí aprendí que había que ser muy fino de De oído. oído. Y un ejemplo, los ruidos de suspensión. Él levantaba los carros y con su estetoscopio te detectaba los valeros, las rótulas, si un buje. O sea, todo poniendo atención. Ujú. Y luego me decía, mira, vamos a subirnos al carro. Ya vimos qué es esta pieza. Vas a escuchar cómo suena esa pieza. Entonces pasamos baches y se oye clac, 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 ¿no? Y dice, ¿ya oíste cómo se oye una rótula? Ah, y entonces poner atención a eso y aprender. Y dice, no, mames, o sea, todo puede ser pues, es por el oído, ¿no? El tema fue cuando llegó y dice, mira, ven, checa cómo huele este escape. Y yo, no, ahí sí ya me topé con pared. Yo nací sin olfato, ¿no? O Ah, sea, no tengo olfato. Y entonces me decía, ya voliste. Y digo, ay, sí, este es un perdón. tema que no me gusta platicar mucho, no porque no quiera que sepan, Ajá. es un poquito tedioso o largo de entender. Ujú.
hasta hoy me empiezan a entender gracias al COVID, ¿no? Porque en el COVID cuántas no se quedaron sin Sí, yo me olfato, quedé sin ¿no? olfato. Un ratito y de repente decían, ya sabemos cómo te pasa a ti, ¿no? Porque pues, ya sé lo que es no tener olfato. Pues yo desde que nací no tengo olfato. Ujú. Y entonces me decía, huele esto y le digo, es que no tengo olfato. Y él no entendía, decía, ¿cómo crees? O sea, no te pases. Eso no existe. Y luego, no, pues sí. Mírame. Sí. Ajá. Y un día, digo, íbamos en un carro y de repente bajó la ventana y volteé y me dice, no manches, no hueles, cabrón. Y digo, no, pues llevo años diciéndote que no huelo. Me dice, realmente no, pero no te creía. Y dice, es que me acabo de tirar uno que ni yo soporté y que no hayas dicho nada. ¿Qué? No hueles. Digo, no, Te dije, te lo efectivamente no advertí. huelo, Sí, sí, ¿no? sí. Ahí aprendí que cuando un carro está pasado de gasolina, los ojos pican. Ujú. O sea, te puedo decir que yo vuelo con los ojos. Pongo mis ojos en un escape Ajá. y si me pica así ya a llorar, no, obviamente está pasadísimo, ¿no? Sí, Digo, un mecánico normal no necesita hacer, desde lejos te va a decir está pasadísimo. sí. O va a ver el hollín o el humo negro de pasado de gasolina, ¿no? Esos detalles me pasan seguido con clientes. Sí. No, es que, digo, para los que no sepan, en las 24 horas me tocó estar ahí filmando el equipo y recuerdo cuando uno de los pilotos se da un trompo, se da un trompo y llega a los pits y tú lo escuchas y tengo el video de cuando tú estás así acercándote y todos te dicen, ya está, y tú les haces no. Y dice, no, ya está. Y lo regresan, creo que a pista, y la siguiente. Y dice, no, más, es que no está dando, no me acuerdo si no estaba empujando, no sé qué. Y dijiste, en algo tiene. Y hasta que viste que se había desfasado, ¿no? La cadena, la banda del tiempo. Sí, sí, ahí fue un caso, digo, obviamente con el oído sé que no ha quedado el carro. Ajá, Con el oído detectarte qué es un poco más difícil, ¿no? sí. Pero Pero es que se escuchaba, o sea, se escuchaba parejito y todos te decían, ya está, ya está. Incluso el piloto, ya. Y tú, no, hay algo, no está bien, no está en tiempo. sí, Y no. hasta que no lo encontraron y estuvo... Pero a mí me impresionó mucho cómo lo hiciste. Sí, el ruido es, yo, aparte de que no vuelo, tengo un toque, pero muy toque, muy grande Ujú. con los ruidos. O sea, yo no, mis chavos en el taller, yo creo que hay veces que dicen, ya no soportamos este cuate. O sea, escucho un ruidito y soy de los que se detiene y empieza a buscar así, a pegar en dónde está ese ruido. Hasta que no lo encuentro, mi cabeza no me deja en paz. Ajá. Entonces, de repente digo, ay, mira, esta pieza está floja. O sea, hay que apretar, ¿no? Me regreso al taller. Oigan, apriétenme esta pieza. Y entonces quedan así, ¿por qué no? Hay un ruido que no me deja en paz, ¿no? Soy mucho también con la vista, ¿no? Pero eso sí, yo creo que ya es psicológico, ¿eh? O sea, no sé si sea bueno o malo, es bueno para mi negocio, Ujú. pero a lo mejor malo para los demás, ¿no? Pero yo hay veces que veo un carro y digo, ese carro tiene una llanta baja. O sea, se ve muy leve, pero se ve chueco. Si son de suspensión, ya sea hidráulica o neumática, ya traen un amortiguador mal, ¿no? O sea, porque está chueco. O frenan y que de eso que prendan nada más un stop, me causa un corto en la cabeza de cambien el foco de ese lado, Sí, ¿no? sí, sí. Y cuando los lavan, si volteo y si veo un rayoncito de burbujas de que no le secaron bien, para mí también me causa Ajá. conflicto, ¿no? Oye, entonces ahora con este tema de que tú, bueno, que tú tienes tu propio taller y ya regresas un poco al mundo de las carreras, ¿cómo, ¿cómo es para ti ser jefe de mecánicos? Ahora tú, desde el otro lado, ¿cómo es estar de jefe de mecánicos en un equipo de carreras? Mm, para mí es algo, mira, te voy a ser honesto. Yo cuando el dueño del equipo ahorita me dice, oye, Iván, porque antes o sea, de yo agarrar este equipo, este Lalo era mi cliente. Yo platicaba mucho con él de carros y todo eso. Y un día me dijo, oye, tengo la idea de poner un equipo de carreras. Y te lo puede decir a él, ¿eh? O sea, yo llegué, porque me dijo, nos vemos en mi casa, te quiero platicar algo. Y fui a su casa y todo, y me dice, oye, quiero poner un equipo de carreras. Y en ese momento yo sí hice una sonrisa así y como que haber dicho, le gustó la idea. Y, y le digo, a ver, te escucho, ¿no?
Cuando terminó le dije, oye, yo creo que va a ser algo que no va a durar. ¿Por qué? Porque la experiencia a mí en las carreras en México me dice que la gente como tú que quiere poner un equipo no acaban una temporada. Porque es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero y problemas y cosas entre pilotos y todo eso, ¿no? Y le dije, yo creo que no va a funcionar. Menos, él me platicó la onda de que quería que eran pilotos de simulador, ¿no? Para mí eso me chocó en la cabeza, así hizo corto, y que no, o sea, ¿cómo vas a trepar a alguien de simulador ya un carro, ¿no? O sea, es mucha responsabilidad, ¿no? Y como que él le quise hacer ver eso, pero él se aferró y dijo, no, sí lo podemos hacer. Y digo, bueno, de que te ayude cualquier otro cuate, pues, te considero mi amigo, prefiero ayudarte yo, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacerlo y nos vamos a dar con la pared, pero no pasa nada, vamos a aprender y vamos a crecer juntos, ¿no? Y entonces fue cuando me dice, va, consigue un carro, se compra el carro y me dice, arma tu equipo. O sea, ya tienes tus mecánicos y busca, tenemos 2 pilotos, sí, o eran 3, creo, eran 3 pilotos, necesitamos otro, por ahí lo buscamos. Y le dije, oye, yo le sé a las carreras, pero tengo un amigo que él sí ha sido jefe de equipo. O sea, y si lo que queremos lograr en poco tiempo, digo, yo quisiera ser yo el jefe, pero digo, tengo la humildad de decir, ¿sabes qué? Vaya alguien mejor. Y invito a esta persona, lo ponemos, y para mí yo era él era mi jefe. O sea, yo puse a mi jefe de equipo y yo le seguía en jefe de mecánicos. Pero él era el que decía, se sube este piloto y se va a hacer esto y todo. Yo lo puse y lo acepto y así fue. Llegó un momento en el que no nos iban bien, no nos iba bien en las carreras. O sea, el carro fallaba, de repente chocaban y el jefe de equipo decía, ¿saben qué? Recogen y vámonos. Y entonces yo me quedaba así de, oye, pero eso lo hubiéramos podido arreglar, nos hubiéramos tardado Mm. 40 vueltas, pero lo arreglamos y terminamos y hacemos puntos, ¿no? Pero dije, pues es tu decisión y eres el jefe, ¿no? Pues no pasa nada. Hasta un día que Lalo me dice, oye, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué no ha habido resultados así? Y obviamente yo ya lo veía y le dije, mira, vamos a hacer algo. Vamos a darle las gracias de buena onda y voy a agarrar su puesto. O sea, yo ya me aviento toda la chamba. Pues ahora sí yo voy a ser el jefe, ¿no? Cuando agarro esa parte, pues yo soy más exigente conmigo y con los demás. Soy más perfeccionista, ¿no? No dejo cosas al a ver si sale. Yo le llamo echarse volados, ¿no? O sea, hay veces que, oye, este valero, no, déjenlo así. Mm. Oye, eso es un volado, porque pues, si al rato esto de media carrera falla, pues por un valero que vale 500 pesos, pues no, o sea, entonces al tomar yo así ya esta responsabilidad, cuando vi que empezó a haber resultados muy rápido, pues obviamente te llena un poquito el orgullo y el ego, ¿no? O sea, Dices, de ah, pues, lo lo logramos logramos. y podemos más, y ¿no? Es padre, o sea, sí es padre. Muchos, hay veces que batallo un poco con los pilotos, ¿no? Porque hay justo un piloto que me dice, es que esta es tu pasión. Y digo, realmente no es mi pasión. O sea, me gusta y lo puedo hacer muy bien, pero no puedo vivir sin eso. O sea, yo puedo vivir sin carreras, ¿no? Oye, hablando de pilotos, para ti, ¿cómo es un buen piloto? O sea, ¿cómo un piloto sí te ayuda a ti? Para mí un piloto que haya cierta comunicación, necesito que un piloto entienda un carro. Mm. No al grado de mecánico, no. Pero un ejemplo, o sea, que te diga, oye, se está yendo de atrás. Hay quienes te van a llegar, se va de atrás, se va de atrás. Sí, ¿en qué momento? ¿Qué hiciste? O sea, soltaste, frenaste, ¿qué pasó? Llegaste pasado. Entonces, ese piloto que nada más te dice eso, dices, Gracias, o amigo. sea, sí, no me estás ayudando, ¿no? Va a haber pilotos que te digan, oye, se va de atrás cuando voy así, suelto el acelerador, se va, ¿no? O freno y se está amarrando atrás. Eh, Ese piloto me está ayudando más.
¿no? Con ese yo soy feliz, con ese tipo de pilotos. Ha de haber más pilotos que ya es un ejemplo. Hay muchos casos de pilotos que son mecánicos. Cuando estás corriendo, a mí me pasa que tu cerebro va viendo todo lo que está haciendo el carro. O sea, llega un momento en que es una comunicación carro-piloto de voy a tomar esta curva y tal amortiguador se va a inclinar tanto y esta va a levantar la patita. Todo eso lo estás viendo en tu cabeza. Y estás viendo perfectamente todo lo que si la barra está torciendo, todo. Entonces, cuando, por ejemplo, dices, se fue ahí, dices, fue cuando a lo mejor topó ya toda la carrera del amortiguador, ¿no? Si me llega un piloto así como yo, que como soy de analítico, pues no, sería todo muy fácil, ¿no? Por eso hay veces que yo me tengo que subir al carro cuando veo que mis pilotos no me dan respuesta, ¿no? O no me saben explicar. A ver, vamos a subirnos al carro. 2, 3 vueltas. A ver, amigo, los chavos, ¿no? Muévenle aquí, acá. ¿Ya? Ok, súbanse, ahora sí, pilotos. Me tocó verte en Querétaro, justo en Querétaro, en las 500 kilómetros de Querétaro, Así es. que algo les pasaba al coche como que se apagaba. Y hasta que le dijiste, a ver, bájense. No me acuerdo qué había sido, que si se iba a la derecha, como que se desconectaba algo. ¿Qué era? Mira, ahí fue. A mí el piloto por el radio me decía, es que falla. Y falla. Le digo, a ver, dime cómo falla. Es que viene fallando. O sea, no te saben decir cómo falla. Ajá. Justo esa vez, esa carrera a mí me tocaba correr. Entonces dije, sáquenlo ya, me subo yo y prefiero a lo mejor no hacer un buen papel, pero sacarle la falla al carro, porque ¿de qué va a servir que terminemos esta carrera, nos llevemos el carro con una falla al taller? Para la siguiente carrera no vamos a saber si quedó o no. Entonces dije, voy a aprovechar este tiempo para sacar esta falla y llevarnos el carro bien, ¿no? Ujú. Me subo, empiezo a dar, y sí me tardé unas 4 o 5 vueltas, hasta que me di cuenta que siempre fallaba hacia las vueltas a la izquierda. Y entonces dije, es algo que la fuerza, la gravedad provoca que puede ser la gasolina, ¿no? Cuando vi la gasolina dije, no, pero es que no falla como gasolina porque se muere todo. Dije, esto es un tema eléctrico. Esto es eléctrico a fuerzas. ¿Qué pueda haber adentro? En mi cabeza es algo que la gravedad lo afecte, ¿no? Y en mi cabeza lo único es el máster, ¿no? El switch master. O sea, que es una parte movible que pudiera ser que en su momento ya haya fallado y no tuviera fuerza y estuviera, ¿no? Entonces me meto rápido a los pies y digo, brínquense el máster. Vamos a probar. Rápido acá, pum, pum, salgo y Acabó. problema resuelto, ¿no? Entonces ya sabíamos, ya, ahora ¿Qué? sí, bájate y vuélvele a Wow. dar, ¿no? Ajá. Pero ahora, justo eso es lo que hace un mecánico de carros de calle. Yo cuando veo mecánicos que no prueban los carros, digo, ¿cómo vas a arreglar un carro que no pruebas, no? O sea, el carro no te puede decir, tienes que subirte tú al carro Ujú. y hacerlo, ¿no? Para detectar una falla, ¿no? Ujú. Entonces, ahora, a mí me gustan mis clientes que me dicen, oye, Iván, prueba mi carro, úsalo, todo lo que necesites, pero quiero que le encuentres esa falla. Ujú. Así sea el carro que sea un Ferrari, un Lamborghini, lo que sea. Entonces te dan la confianza de manejar el carro, ¿no? Me pasó con un Porsche, ¿no? Que me decían, oye, mi carro falla, se siente que cabecea, ¿no? Yo lo manejaba y digo, oiga, su carro no falla. Dice, no, Iván, ¿cómo no? Así falla. Le digo, no falla. Y me dice, ¿lo probaste a más de 240 por hora? Y le digo, ¿cómo cree? Obvio no. Y me dice, no, tienes que darle más de 240. Y agarré la Ajá. autopista, Sí. le pisé a más de 240 y efectivamente el carro empezaba, hacía cabecear, ¿no? Ajá. Y esto es un tema de bujía, o sea, de un cable, una bujía, un inyector. A ver, pues ya vamos a, ¿no? Y es chistoso, este Porsche lleva 12 cables de bujías, a pesar de que 6 cilindros lleva 12. Uy, híjole, no encuentra el cable. Como yo soy un poquito de quiero las cosas rápido, dije, la forma más rápida es meter mi mano y donde me dé toque, ¿no? ¿Así le hiciste? Así. Y entonces empecé así a acariciar los cables y de repente uno aquí, ay, Ah, ahí está, ¿no? Y a ver, bueno, ya son 6, ¿no? A ajá. ver, bueno, y ya hasta que llegué al cable, ¿no? Era un Wow. cable de bujía. Ajá. Y así. Ahora, es un carro que cuando lo entrego me dice, no manches, man,
estuvo en la Porsche 6 meses, nunca la encontraron, ¿no? Digo, no, pues es que si no están tan locos como yo, ¿no? Pero así fue con ese. Oye, ¿tienes una marca favorita de coches? Te voy a contestar como si me contestara un amigo que conozco. Ajá, Un día le hice esa pregunta, ¿no? Tenía un lote de carros impresionante. ajá. Y le digo, ¿cuál es tu marca de carros? Y me dice, mi carro favorito es el que más dinero me deja, ¿no? Así, eso me dijo y le digo, no. Y dice, hoy mi carro favorito es ese Mustang, ¿no? Ujú. Porque lo vendí carísimo, ¿no? Y Ah, digo, ajá. qué bien. No, pues, no, yo no soy del que más me deje. Yo sí soy para mí no hay otro más que Porsche. O sea, Porsche es Porsche, o sea, tu playera y todo. sí. Soy totalmente porchista. Y dentro de los Porsches, ¿cuál es tu favorito? El GT3 RS. El, cualquier GT3 del 2000 para. O sea, no, un GT3 es un GT3. O sea, es un carro hecho para el autódromo, ¿no? Ligero, con suspensión sota. Hoy en día ya le meten aerodinámica, ¿no? Todo. Ese es el. No, o sea, no hay carro que pueda igualar el desempeño. Muchos van a decir, no, el Lamborghini o el Ferrari tal, la escudería. ¿Cuánto te vale un Ferrari? ¿Cuánto te vale un Porsche? ¿No? O sea, Porsche con menos te hace más que lo que hacen estas marcas, ¿no? Para mí ese es Porsche, es el carro más balanceado. Ajá. Ese carro jala duro, frena duro, se agarra duro, ¿no? Hay carros que nada más jalan duro, ¿no? Pero no los paras. O en la primera curva te vas a ir, o cuando aceleras te va a hacer horribles, ¿no? O sea, Porsche es muy equilibrado, ¿no? Y, oye, es que ahora va la serie de preguntas. ¿Cuál es el coche más confiable para arreglar? O sea, ¿cuál es el más fácil? El más fácil, el bocho, yo creo. ¿El bocho? El bocho. Cualquier carro, 4 cilindros, motor chiquito, que donde quepan las manos, es fácil, ¿no? Sí. ¿Cuál es el coche que no te gustaría volver a ver en tu vida? Yo creo que los sables, ¿no? Los Ford, los Taurus, esos. No entraba tu mano en ningún lado, ¿no? Ujú, O sea, no. Las Voyagers, que traen las bujías pegadas a la pared de fuego. ujú. O sea, yo en mi cabeza decía, no, lo más fácil es hacerle un hoyo por dentro y sacas la bujía, ¿no? O sea, porque es complicadísimo. También los Subaru, ¿verdad? Que son boxer, que están muy pegados también para cambiar las cosas de los lados. Eso cuenta la leyenda. Mira, nunca me ha tocado arreglar un Subaru, pero ahora que lo dices, sí, esos son motores con pistones opuestos de, frontales. Y enfrente, pues si necesitas el chasis donde agarra la suspensión, y todo, es obvio que te va a estorbar ahí el chasis, ¿no? Sí, sí, seguramente. ¿Qué prefieres? ¿Correr o la mecánica? No, la mecánica. La mecánica. Sí. Y es que ahora, la mecánica no tan. Sí me gusta la mecánica, es mi pasión. Esa sí es pasión. Si Ujú. no, no hubiera hecho lo que hemos hecho. El- pero a mí me encanta restaurar carros, o sea, modificar carros. Cuando llega la etapa final de una restauración, donde están los detalles de esta palanquita, este botón va a ir así, y con este colorcito, y el cliente quiere un box, esos boxers se llaman, Ujú. para golpear, Ujú. quiere uno puesto en su freno de Eso. mano, o sea, ese tipo de detalles de cómo resolver, me Ah, encantan. ujú. O sea, que si la costura, cómo va a ir, todo eso es lo que a mí me encanta, ¿no? Al final dicen, es la cereza en el pastel, o sea, tengo esa onda muy clavada de los detalles, lo más importante, ¿no? Digo, esto no sé si se puede mencionar o no, pero la última vez que fui a tu taller tenías un Hudson Hornet. ¿Ya lo arreglaste? Estamos en eso todavía. Sí. Sí, sí, ya va muy avanzado. Ahorita ya estamos en la etapa de la pintura, Wow. que se puede decir que pues, ya va a ser la parte un poquito más tardada, pero sí, nunca había visto un Hudson Hornet, ¿eh? Más que en la película, ¿no? Sí, sí, no, por eso cuando lo vi dije, wow. Y espero que quede bien. Me invitas cuando lo Sí, arregles. ahí lo vas a poder ver. Va a estar ahí en un restaurante por allá en Chapultepec. Perfecto. ¿No? ¿Motor o manejo? Mm, depende para qué lo quieras, ¿no? O Ujú, sea, quieres un arrancón, necesitas motor, no necesitas manejo más que agarrarte bien el volante, ¿no? ujú.
pues, 400 de recta, ¿no? Es que tengo un amigo que se dedica a los arrancones que si ve esto me va a regañar por andar Yo también haciendo. tengo un Sí. muy buen amigo que si estás viendo esto, Yuri, discúlpalo, por favor. Pero no, ¿tú De consideras hecho, que... mi amigo ¿sabes que es el mexicano más rápido de la historia? O sea, corre en Estados Unidos, Ujú. se llama Julio Rodríguez. Y está en el tope ya el mexicano más cañón en arrancones. O sea, sí está en un nivel que ahí ya no es fácil, ¿no? O sea, Ajá. sí tiene su chiste, el tiempo de reacción, los cambios debe ser, yo creo, rapidísimos, ¿no? Ujú. Pero bueno, si nos vamos un poquito, te lo digo porque cuando yo empecé hace años en quererme meter en esta onda, Ujú. iba mucho a los arrancones que hacían en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con mi carro, yo decía, no, con mi carro yo me echo a quien quiera. No, cuando vi el nivel de carros que iban, dije, no, sí estás en pañales. Mm. O sea, tú mejor dedícate a ver y aprende, ¿no? Ya después cuando tengas tu carro vienes a Ajá. molestarlos, ¿no? Ujú. No, sí. En esos niveles sí, no Sí. necesitas manos, la neta. Pero ya en otros sí. Mm, ahora vamos con esas preguntas ya para ir al cierre. Se va a quedar para la segunda parte, porque sí te necesito para una segunda parte para que me cuentes toda la historia de la RAM RT. Ah, ok. Esa RAM RT, tenemos que tener esa historia grabada, pero me gustaría saber qué le quieres dejar tú o qué te gustaría dejarle tú al mundo automotriz. Yo, bueno, pues yo siento que eso sería muy, o sea, sí es una expectativa, ¿no? O sea, Ujú. se vale soñar y todo. Nunca lo he pensado como tal. El que yo te dijera ahorita una respuesta, no, pues, sí, que yo, algo fácil así, pues a lo mejor sería mucho ego mío, ¿no? Como de, pues, no, yo que puedo dejarle al mundo automotriz, yo creo que nada, más bien el mundo automotriz a mí me ha dejado mucho, ¿no? O Mm. sea, y con eso se agradece, ¿no? O sea, pues sí quisiera decirte, no, a lo mejor diseñar un carro, inventar un sistema de freno, algo, Ajá. pero sería tirarle ya muy cañón ahorita, ¿no? O sea, Ujú. no te sé responder, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? Mm, o sea, digo, si me va a recordar a alguien, creo que va a ser mis clientes, mis familiares, ¿no? Mis amigos, ¿no? Pues simplemente como alguien. No por la mecánica, o sea, no me gustaría que digan, el mecánico, no. Sí, bueno, el mecánico, bueno, sí. Pero prefiero que me recuerden como el que era buena onda, el que era Ajá. desprendido, el que dedicaba tiempo, con el que podías ir y a lo mejor echarte unas chelas, ¿no? Y pasarla bien. Me gustaría más eso. O sea, yo espero que me recuerden por eso, ¿no? Eso sí, sí que por otra cosa. Hay gente joven que también es muy apasionada, que se quiere dedicar a esto, que está también haciéndose un camino y que posiblemente esto se torne difícil para ellos o que se tope con paredes. ¿Qué les dirías a esas personas que están ahorita empezando a... En esto de la mecánica. Ujú. Pero de entrada que se avienten. O sea, háganlo. O sea, no vamos a saber nunca si no lo haces. La otra es, una vez que lo hagas, no quites el dedo del renglón. O sea, todo el tiempo ahí. En el peor momento que digas ya vas a tronar, lo que sea, te aferras. ¿Por qué? Porque esa es tu meta, ¿no? Te aferras y buscas cómo aguantar y continuar, ¿no? Otra es, mira, justo lo dice un piloto, el que lo han de conocer, ¿no? Que se llama Fangio. Fangio decía, no llegues o no te consideres siendo el mejor, porque el día que te consideras que eres el mejor, ya te topaste tú. O sea, quiere decir que no te puedes superar. Y en tu cabeza entra que nadie te puede superar. Y no es cierto, siempre va a haber uno más. Siempre en todo. Proponte lograr o intentar ser el mejor, aunque no lo logres, pero proponte eso. ¿Para qué? Para crecer, ¿no? Y siempre mantener los pies en la tierra, ¿no? De un ejemplo, hablamos ahorita de carros, que sí, los Porsches, Ferraris y todo, ¿no? A lo mejor va a haber quienes no puedan tener el acceso a esos carros y va a tener el acceso a carros normales. Hasta esos son importantes. ¿Por qué? Yo lo considero así, ¿eh? O sea, mi negocio, yo nunca le voy a hacer el feo al trabajo. Nunca.
O sea, si llegue un Suru, con gusto lo arreglo. O sea, lo recibo y lo arreglo. O sea, no soy de, "Ay, ese carro feo que no, es chamba, ¿no? O sea, y al final te da de comer. Y al final vas a tener a alguien contento con tu trabajo, ¿no? O sea, yo soy de esa idea, ¿no? Para cerrar, ¿vale o crees que ha valido la pena vivir con esta pasión y esta intensidad a lo que haces? Sí, totalmente. O sea, totalmente es hoy en día es mi vida, ¿no? O sea, todo lo que pueda decir que he logrado es gracias a este oficio, ¿no? O sea, más que lo económico, a mí lo que me ha llenado más es los amigos que he llegado a tener gracias a los carros, ¿no? A mí hay gente que llevo conociendo los 30 años, o sea, que son mis clientes desde hace 30 años. O sea, esos clientes, los primeros clientes que tuve, hoy en día siguen siendo mis clientes. Hay otros que ya se quedaron, ¿no? O sea, me refiero a que una pandemia se los llevó, la edad, Mm, lo que sea, ¿no? Eh, y que al principio yo llegaba y los trataba como un cliente nada más. Hoy en día me consideren su amigo. Para mí es muy gratificante, ¿no? Y también considerarlos ellos sus amigos, ¿no? O sea, y de todos los niveles, ¿eh? O sea, en todo, ¿no? Eso es algo que a mí me llena más que si arregle el Ferrari o el Porsche. Digo, lo arreglamos porque sabemos ujú. arreglarlo, ¿no? Pero hay otras cosas que me llenan más, ¿no? No me pasa con Lalo, ¿no? Que el tema este de ayudar niños, ¿no? No sé si te ha tocado, pero hemos ayudado ahí a varios niños que gracias a este medio o este oficio se ha podido buscar el modo de que un niño conozca un Lamborghini, ¿no? O un Ferrari, o no sé, ¿cómo era el otro? El Mazda, El el Mazda, ¿no? RX-7. Que yo en mi vida he visto en persona, ¿no? Y tampoco lo he manejado, o sea, y tampoco lo he arreglado. Pero es un carro que sí, cuando la vez que pasó que el niño, dije, este niño es un conocedor, ¿no? O sea, porque de hecho cuando me lo dijo, que, oye, ¿quiere un Mazda? Dije, ¿quiere este Mazda o el que corría en Le Mans, ¿no? Porque, y cuando vemos el carro, dije, no, sí, este niño sabe de carros, ¿no? Y todos en general, o sea, el niño que pide un carro le sabe. Y al poder, gracias a esto, a estos amigos, llegar y cumplir este tipo de sueños, te deja mucho como humano, ¿no? Te da tranquilidad. Sí. Muchas gracias, Iván. Pues esto fue Redline, Historias al Límite. El día de hoy, Iván Valderrama, muchísimas gracias por atender al llamado, por sumarte a este proyecto que la verdad es que apreciamos, queremos mucho. Muchísimas gracias a Mary Ann, que como siempre nos apoya en todo el tema del audio, que no está en cámara, pero siempre está haciendo que este contenido sea mucho mejor y de más calidad. Muchas gracias, Mary Ann. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Iván. Vale. Nos vemos en la próxima.